Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 38. Gálatas. Lección asignada del 23 al 29 de septiembre de 2019. Se titula Andad en el Espíritu. A medida que usted lea Gálatas, anote las impresiones espirituales que reciba. De esta manera, podrá recordarlas en el futuro y meditar acerca de ellas. Anote sus impresiones a continuación. El Evangelio de Jesucristo ofrece la liberación del cautiverio espiritual. Sin embargo, en ocasiones hay personas que tras experimentar la libertad del Evangelio, se apartan de él y se quieren volver a esclavizar, como se lee en Gálatas capítulo 4, versículo 9, donde dice: Pero ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esto es lo que estaban haciendo algunos santos de Gálatas, alejarse de la libertad que Cristo les había ofrecido, como se lee en Gálatas capítulo 1, el versículo 6, que dice: Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La epístola de Pablo a los Gálatas fue entonces un llamado urgente a regresar a la libertad que con Cristo nos hizo libres, como se lee en el versículo primero de Gálatas capítulo 5, que dice: Permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. Nosotros también necesitamos escuchar y obedecer este llamado, porque, aun cuando las circunstancias cambian, la lucha entre la libertad y el cautiverio es constante. Tal como enseñó Pablo, no es suficiente que a libertad seamos llamados. Debemos además permanecer firmes en ella, confiando en Cristo. A continuación, leemos Gálatas capítulo 5, el versículo 13, que dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Como subtítulo: La ley de Cristo me hace libre. Esto es correspondiente a Gálatas, capítulos del 1 al 5. A continuación se leerá Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os anunciare un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Porque, ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según el hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté de inmediato con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. A continuación se leerá Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y subí por revelación, y expuse el Evangelio que predico entre los gentiles en privado a los que parecían ser personas importantes, para no correr o haber corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos que entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que parecían ser importantes, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Ciertamente los que parecían ser importantes nada nuevo me añadieron. Antes, por el contrario, como vieron que se me había encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que se me había dado, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también fui solícito en hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, pues tenía miedo a los que eran de la circuncisión. Y en su simulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ahora bien, si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado?
De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley viene la justicia, entonces en vano murió Cristo. A continuación se leerá Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si de veras fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: Maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice: y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo: el convenio previamente confirmado por Dios para con Cristo, la ley, que fue hecha 430 años después, no lo abroga como para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero mediante la promesa Dios la concedió a Abraham. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por medio de ángeles por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿está la ley contra las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe,
ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. A continuación se leerá Gálatas capítulo 4. Y también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los principios elementales del mundo. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo por vosotros, que yo haya trabajado en vano por vosotros. Hermanos, os ruego, haceos como yo, porque yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que por causa de enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me desechasteis ni menospreciasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, vuestra bienaventuranza? Porque os doy testimonio de que, de ser posible, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que os quieren excluir para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es tener celo por el bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar ahora con vosotros y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Y el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por medio de la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 convenios, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual da hijos para servidumbre. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la actual Jerusalén, la cual está en servidumbre junto con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces
El que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá Gálatas capítulo 5. Permaneced, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez vuelvo a testificar a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Separados sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe y la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío con respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de ninguna otra manera. Pero el que os perturba cargará con la sentencia quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se habría quitado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que tampoco os destruyáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Pablo escribió a los santos de Galicia cuando se enteró de que se habían dejado descarriar con falsas enseñanzas. Una de esas enseñanzas era que para poder ser salvos, los gentiles que habían aceptado el Evangelio necesitaban circuncidarse y sujetarse a otras tradiciones de la ley de Moisés. Pablo llamó a esas tradiciones el yugo de esclavitud, como se lee en Gálatas capítulo 5, el versículo 1, que dice: Permaneced, pues,
firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. Le llamó el yugo de esclavitud porque les impedía a los santos vivir plenamente la ley de Cristo, que trae la verdadera libertad. Medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en el consejo que dio Pablo a los Gálatas que le pueda ayudar a entender lo que es la verdadera libertad? Medite brevemente. También podría reflexionar en qué yugos de esclavitud podrían existir en su vida. ¿Hay alguna cosa en su vida que le impide experimentar la libertad que ofrece el Evangelio? Medite nuevamente. Para finalizar, medite. ¿En qué sentido Cristo y su Evangelio le han hecho a usted libre? Medite una última vez en este bloque. A continuación se leerá 2 Nefi capítulo 2, el versículo 27, que dice lo siguiente: Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. A continuación leeremos en 2 Nefi el capítulo 9, los versículos del 10 al 12, que dicen lo siguiente: Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamó la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará sus muertos, y esta muerte es la tumba. Y la muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará sus muertos, y esta muerte espiritual es el infierno, de modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos, y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos, y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. Como subtítulo: Soy un heredero de las bendiciones prometidas a Abraham. Esto es correspondiente a Gálatas, capítulo 3. El capítulo 3 de Gálatas ya se leyó en el bloque pasado. Algunos de los santos de Galicia sentían inquietud, ya que al no ser ellos descendientes literales, es decir, simiente de Abraham, no recibirían las bendiciones prometidas a Abraham, incluso las de la exaltación. Ahora leamos Gálatas capítulo 3, los versículos del 7 al 9 y del 13 al 14, así como del 27 al 29. Vamos a leerlos a continuación para hacer énfasis a la siguiente pregunta:
¿Qué califica a una persona como simiente de Abraham? Repito la pregunta. ¿Qué califica a una persona como simiente de Abraham? A continuación, leeremos Gálatas capítulo 3, los versículos del 7 al 9, del 13 al 14 y del 27 al 29, que dicen lo siguiente. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son benditos con el creyente Abraham. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Medite ahora en la pregunta antes señalada. ¿Qué califica a una persona como simiente de Abraham? Medite brevemente. Para aprender más acerca de las bendiciones prometidas a Abraham y las bendiciones que podemos recibir como su simiente, se recomienda leer en la Guía para el Estudio de las Escrituras el concepto Abraham, convenio de o convenio abrámico, así como también en temas del Evangelio el concepto convenio abrámico, uno de los temas disponibles en topics.lds.org. Como subtítulo: ¿tuvo Abraham el Evangelio de Jesucristo? Esto es correspondiente a Gálatas capítulo 3, los versículos del 6 al 25, que dicen lo siguiente. Como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su descendencia. No dice: y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno,
y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el convenio previamente confirmado por Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga, como para invalidar la promesa. Pues, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero mediante la promesa, Dios la concedió a Abraham. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia, a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por medio de ángeles por mano de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿está la ley contra las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley, pero la Escritura la encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Cristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley fue nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. El profeta José Smith explicó: no podemos creer que los antiguos de todas las épocas no hayan tenido ningún conocimiento del sistema celestial, como muchos suponen, porque todos los que se han salvado se salvaron mediante el poder de ese gran plan de redención, tanto antes de la venida de Cristo como después. Abraham ofreció sacrificios, no obstante esto, se le predicó el Evangelio. Los siguientes pasajes de las Escrituras también indican que se predicó el Evangelio de Jesucristo antes del ministerio terrenal del Salvador. A continuación leeremos el Amán, capítulo 8, los versículos del 13 al 20, que dicen lo siguiente: Mas he aquí, no solamente negáis mi palabra, sino también negáis todas las palabras que nuestros padres han declarado, y también las palabras que habló este hombre, Moisés, a quien le fue dado tanto poder, sí, las palabras que él ha hablado concernientes a la venida del Mesías. Sí, ¿no testificó él que vendría el Hijo de Dios? Y así como él levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado aquel que ha de venir. Y así como cuantos miraron a esa serpiente vivieron, de la misma manera cuantos miraren al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán, sí, esa vida que es eterna. Y he aquí, no solo Moisés testificó de estas cosas, sino también todos los santos profetas desde los días de él, aún hasta los días de Abraham. Sí, y he aquí, Abraham vio la venida del Mesías y se llenó de alegría y se regocijó. Sí, y he aquí, os digo que Abraham no fue el único que supo de estas cosas, sino que hubo muchos antes de los días de Abraham, que fueron llamados según el orden de Dios, sí, según el orden de su Hijo, y esto con objeto de que se mostrase a los del pueblo muchos miles de años antes de su venida, que la redención vendría a ellos. Y ahora bien, quisiera que supieseis que aún desde la época de Abraham ha habido muchos profetas que han testificado de estas cosas. Sí, he aquí, el profeta Zenós testificó osadamente y por tal razón lo mataron. Y he aquí, también Senoc, y también Esías, y también Isaías, y Jeremías. Jeremías fue el mismo profeta que testificó de la destrucción de Jerusalén. Y ahora sabemos que Jerusalén fue destruida, según las palabras de Jeremías. Entonces, ¿por qué no ha de venir el Hijo de Dios según su profecía?
A continuación, leeremos en el libro de Moisés el capítulo 6, los versículos del 50 al 66, que dicen lo siguiente. Mas Dios ha hecho saber a nuestros padres que es preciso que todos los hombres se arrepientan, y por su propia voz llamó a nuestro padre, Adán, diciendo: Yo soy Dios, yo hice el mundo, y a los hombres antes que existiesen en la carne. Y también le dijo: Si te vuelves a mí y escuchas mi voz, y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres, recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto tú pidieres. Y nuestro padre Adán habló al Señor y dijo: ¿Por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? Y el Señor le contestó: He aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén. De allí que se extendió entre el pueblo el dicho, que el Hijo de Dios ha expiado la transgresión original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los niños, porque éstos son limpios desde la fundación del mundo. Y el Señor habló a Adán diciendo: Por cuanto se conciben tus hijos en pecado, de igual manera cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones, y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes, y otra ley y mandamiento te es dado. Enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, diciendo que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte, y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado, y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero, sí, la gloria inmortal. Porque por el agua guardáis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados, y por la sangre sois santificados. De manera que se da para que permanezca en vosotros el testimonio del cielo, el Consolador, las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas, y tiene todo poder, de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, verdad, justicia y juicio. Y ahora bien, he aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres, mediante la sangre de mi unigénito, la cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Y he aquí, todas las cosas tienen su semejanza, y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí, tanto las cosas que son temporales como las que son espirituales, cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, cosas que están en la tierra y cosas que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo, todas las cosas testifican de mí. Y cuando el Señor hubo hablado con Adán, nuestro padre, sucedió que Adán clamó al Señor, y lo arrebató el Espíritu del Señor, y fue llevado al agua, y sumergido en el agua y sacado del agua.
y de esta manera fue bautizado, y el Espíritu de Dios descendió sobre él, y así nació del Espíritu, y fue vivificado en el hombre interior. Y oyó una voz del cielo que decía: Eres bautizado con fuego y con el Espíritu Santo. Este es el testimonio del Padre y del Hijo, desde ahora y para siempre. Como subtítulo: Si ando en el Espíritu, recibiré el fruto del Espíritu. Esto es correspondiente a Gálatas, capítulo 5, los versículos del 13 al 26, así como también Gálatas, capítulo 6, los versículos del 7 al 10. A continuación leeremos Gálatas, capítulo 5, los versículos del 13 al 26, que dicen lo siguiente: Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, mirad que tampoco os destruyáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Ahora leeremos Gálatas capítulo 6, los versículos del 7 al 10, que dicen lo siguiente: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En los versículos 22 y 23 del capítulo 5 de Gálatas, aprendimos acerca de los frutos del Espíritu. El estudio de estos versículos le ayudará a evaluar si anda usted en el Espíritu. Ahora medite lo siguiente: ¿está experimentando los frutos del Espíritu que se mencionan en estos versículos? Medite brevemente. ¿Qué otro fruto o resultado ha notado usted por vivir espiritualmente? Medite brevemente.
Ahora medite en lo que usted debe hacer para cultivar este fruto más plenamente. ¿Qué debe hacer? Medite nuevamente. Ahora pregúntese, ¿de qué modo el cultivar este fruto espiritual mejorará las relaciones importantes de su vida? Medite nuevamente. Quizás usted esté procurando en estos momentos andar en el Espíritu, pero sus esfuerzos no parecen dar el fruto prometido. Se recomienda leer Gálatas capítulo 6, los versículos del 7 al 10 nuevamente, que es una llamada frecuente a la ley de la cosecha, y meditar lo siguiente. ¿Qué mensaje cree que el Señor tiene para usted con esos versículos? Medite brevemente. Para finalizar, medite. ¿De qué modo podría usted utilizar esos versículos para alentar a alguien que esté luchando por vivir el Evangelio? Medite una última vez en este bloque. A continuación se leerá en el libro de Alma el capítulo 32, los versículos 28 y 41 al 43, que dicen lo siguiente. Comparemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y he aquí, será un árbol que brotará para vida sempiterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe y vuestra paciencia al nutrir la palabra, para que eche raíz en vosotros, he aquí, que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco, sí, y más puro que todo lo puro, y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Entonces, hermanos míos, segaréis el galardón de vuestra fe, y vuestra diligencia, y paciencia, y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto. Para finalizar, leeremos en la sección 64 de Doctrina y Convenios los versículos del 32 al 34, que dicen lo siguiente. Mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Con esto concluye Ven Sígueme 2019,
para uso individual y familiar. Capítulo 38. Gálatas. Lección asignada del 23 al 29 de septiembre de 2019, titulada Andad en el Espíritu.